Hebreos 11:31. Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Hasta aquí la lectura, y ahora sí le vamos a dar lugar a nuestro hermano Brian, que continúe con la lección de esta mañana. Bueno, hermanos, muy gozoso de poder estar acá, pero nervioso, pero bueno, con temor al Señor que podamos hablar de estas cosas. Vamos a tener una palabra de oración cortita. Padre nuestro y Señor que estás en los cielos, quiero, Señor, agradecerte por un día más que podemos estar aquí en tu casa y en esta hora, Señor, pedirte tu ayuda para que tú hables a nuestros corazones, que, Señor, me hables y me des, Señor, palabra de ti. Que prepare, Señor, a los hermanos que estén aquí presentes y pedirte por aquellos que aún no han recibido a Cristo, Señor, que no se tarden, Señor. Te agradezco por todo y te pido, Señor, perdón por mis pecados y faltas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como veníamos viendo ya desde, el año pasado, creo que se empezaron con los héroes de la fe. Ya llegando al final, nos toca la historia de Rahab, como leímos recién en Hebreos 11:31. Yo como que todas estas historias del Antiguo Testamento las voy descubriendo de a poquitito. Esta, si bien ya la conocí un poquito, pero no la conocía tan a profundidad. Y bueno, estudiando y leyendo, también conociendo más, me fue de mucha bendición, porque también el Señor habla con su palabra y nos toca en el corazón. Así que vamos al libro de Josué, capítulo 2. Y vamos a ir leyendo a poquito, capaz que alguno tampoco la conozca tanto, quizá también sirva. Me decía mi sobrina la semana pasada que vino acá a la iglesia, me dijo: tío, ¿qué hacen cuando terminan de leer la Biblia? Cuando ya no hay más capítulos por leer. Y bueno, por más que hayamos leído la historia una sola vez, el Señor también habla de otra forma según nuestra experiencia también. Así que bueno, que el Señor pueda hablar hoy, por lo menos. Así que vamos a leer en Josué capítulo 2, versículo 1, que nos cuenta un poco de quién es Rahab y qué estaba pasando en este tiempo. Dice: y Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra a Jericó y a Jericó, los cuales fueron y entráronse en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Bueno, hasta acá en el capítulo 1 habíamos visto la semana pasada cómo el Señor utilizó a Josué para que siga esta obra de llegar a la tierra prometida. Bueno, y una de las tierras que tenían que pasar era Jericó. Y acá en el capítulo 1 se nos presenta esta mujer, Rahab, que se dice acá mujer ramera. Bueno, era una persona también muy despreciada por todo esto que hacía. Hoy en día sigue siendo así y fue así desde el principio. Pero así todo el Señor la pone acá en su palabra y nos va a contar ahora cómo sigue su historia. Bueno, y cuentan que estos 2 mancebos, dicen más adelante, espías, fueron a este lugar a conocer y a estudiar un poquito también cómo era el lugar. Y cuenta que bueno, así como dice acá en el versículo 1, se encuentran con Rahab y dice: y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo:
he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche a espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca fuera los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Bueno, acá ya se pone un poco más serio y muestra que esto que hicieron tuvo una repercusión. Seguramente los habrán visto dos extraños y bueno, el rey hizo lo que tenía que hacer ahí, ¿no? Y entonces acá Rahab tenía también dos opciones: o decir que estaban con ellos o qué. Acá dice en el versículo 4, dice: mas la mujer había tomado los dos hombres, y los había escondido, y dijo: verdad que hombres vinieron a mí, mas no supe de dónde eran. Y cerrarse la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos apriesa, que os alcanzaréis. Y acá estamos viendo ya un poco de la personalidad de lo que era Rahab. Se la conoce como una mujer muy capaz, astuta para este entonces, y ya nos está dando un indicio de lo que también tenía en su corazón con estos hombres. Hay una lectura en Santiago 2, 14 a 26, después la vamos a ir leyendo, pero que habla de la fe y las obras. Y Rahab fue el vivo ejemplo de cómo se cumple esto en una persona. Entonces vamos a ir viendo, ya que me fui anotando, en dónde se ven las obras y en dónde la fe. Si alguno se da cuenta de otra más, me dice, también puede ser. Entonces acá llevamos la primera obra. Y en el 6 dice: mas ella los había hecho subir al terrado, y habíalos escondido entre tascos de lino que en aquel terrado tenía puestos. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los que tras ellos iban. Entonces acá se ve una obra que después vamos a ir viendo. Y en uno de los capítulos siguientes muestra un poco de la fe. Los versículos dicen: mas antes que ellos durmiesen, ella subió a ellos al terrado y díjoles: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros. Y acá, como antes era todo muy del boca en boca, no era todo contado, había llegado esta noticia de todas las obras que el Señor había hecho. Ya vimos en todo lo que fue la historia con Moisés, todo esto se fue contando y así fue llegando también acá, a este lugar. Y contaba acá que dice: todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros. O sea que estaban informados y sentían un temor de estos hechos. Y estaba en la decisión de cada uno hacer algo con este temor que sentían. Rahab mostró acá por esta fe que tenía las obras, guardó a los que eran del Señor. Entonces dice en el 10: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros. Bueno, y así va contando todas las obras que hizo el Señor. Pero el 11 dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros. Y acá lo que dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y esto, si bien para nosotros es común reconocer a Dios, por más que no vayamos a la iglesia, reconocemos a Dios como, por todo lo que se cuenta, es un país, un mundo muy, muy católico, por así decirlo. Entonces de Dios se conoce un montón. Yo antes de venir a la iglesia conocía mucho de Dios, pero no conocía a fondo lo que me contaba mi mamá, lo que nos iban contando. Pero en este lugar en esos tiempos, era un pueblo muy
muy pagano. Habían muchos dioses y bueno, y seguramente cada uno, como hoy en día tiene sus santos, entre comillas, sus estatuas, seguro tendrían sus dioses. Pero acá Rahab hace una confesión que dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y acá se ve estas palabras que si se quedaban en estas palabras nada más y Rahab no hacía nada, como se nos dice después en Santiago, esta fe hubiese sido muerta. Pero no vimos por sus obras que sinceramente creyó en esto y en un acontecimiento tan importante como si fuera que se trata de 2 espías que están haciendo lo suyo para tener este objetivo de, seguramente esperarían que ataquen Jericó. Pero ella tuvo fe y los guardó y supo del Señor, y por sus obras lo vimos. Y acá en el 12 dice: ruego pues ahora me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros en la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal cierta, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y libraréis nuestras vidas de la muerte. Bueno, acá más de uno seguramente se le habrá venido este pasaje que compartimos mucho, más adelante lo vamos a leer, que está en Hechos. Pero ya en esta historia el Señor va hablando y nos está mostrando cómo ella pide misericordia para ella y su familia. Bueno, y ellos respondieron: nuestra alma por vosotros hasta la muerte, si no denunciáis este nuestro negocio, el trato que habían hecho. Bueno, pero acá en el 15 dice: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba a la pared del muro, y ella vivía en el muro. Bueno, acá nos cuenta un poquito de cómo era Jericó, que era una ciudad rodeada de muros. Seguramente para ese tiempo era de lo más seguro para un lugar así como estos, por los ataques y luchas, guerras, seguramente saqueos que hubieran habido, que tuviesen muros, y no eran muros simples, sino que eran dobles, contaban por acá, que en el medio se podían caminar también. Y dentro de esta ciudad también los muros se podían vivir, y Rahab era una de ellas. Y el 16 dice: y díjoles: marchaos al monte, porque los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que le siguen hayan vuelto, y después os iréis vuestro camino. Y una vez más acá vemos también otra obra de fe de Rahab, porque los hubiera dejado que sigan su camino, pero no, les dio indicaciones de qué hacer también para que se sigan guardando para esta misión, ¿no? Entonces, una vez más se ven las obras, los mandó por buen camino. Y el 18 dice: he aquí cuando nosotros entraremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y tú juntarás en tu casa a tu padre y tu madre, tus hermanos y toda tu familia de tu padre. Bueno, y acá les da unas condiciones. Pero entonces Rahab también tuvo indicaciones que ella podía tomarlas o no. Que era tan simple como: tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y acá nos dice, capaz que lo vamos a leer en el 21, muy llanamente, que dice: y ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y acá otra vez más nos demuestra que tuvo fe, que obedeció a estas instrucciones. Y acá me anoté que no dudó. ¿Y cuántas veces también nosotros dudamos cuando se nos dan unas instrucciones? En el día a día capaz que nosotros
decimos, capaz que no, mejor que no, no sé, damos nuestra opinión. Pero con la palabra del Señor, cuando se nos dan instrucciones, la recibimos y nosotros ya tenemos al Espíritu Santo. Y muchas veces no hacemos como hizo Rahab, de obedecer. Y muchas veces también se nos dan instrucciones para los que todavía no son hijos de Dios, que el Señor nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nos da esta instrucción, pero no nos obliga. Y lo triste es cuando nos vamos a este mundo y nunca obedecimos eso que se nos dio. Algo que había visto con todo esto es que bueno, como vimos al principio, esto está en la parte de héroes de la fe, en Hebreos 11, y muestran muchos ejemplos de siervos del Señor que fueron muy rectos, o bueno, vimos muchos ejemplos, ya no me acuerdo especialmente de cada uno, pero muchos fueron rectos, muchos obedecieron, y bueno, Rahab fue una de ellas. Y la palabra no excluye a nadie, no deja fuera a ninguno, no dejó a Rahab afuera por haber sido una ramera que seguramente nosotros hubiésemos despreciado, no nos hubiésemos acercado. El Señor no hace eso, no ve todo como ve nosotros, y menos mal que es así, porque si no estaríamos perdidos. Bueno, el Señor utilizó acá nos cuenta en el estudio, por un lado aparece Sara, modelo recto y virtudes, que es considerada una mujer santa. Bueno, como ya vimos en Sara. Pero ahora vemos en Rahab una persona que a nuestros ojos es algo capaz que nos alejamos, o bueno, tenemos muchos pensamientos en contra de esto capaz. Pero el Señor utilizó a esta mujer. Y dice, a ver, y acá después 21 cuenta, hasta el 24, cuentan que estos hombres habían llegado donde estaba Josué, y habían dado este informe y todo lo que, hicieron. Dice, y dijeron a Josué en el 24, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país están desmayados delante de nosotros. Capaz que esto lo terminamos de leer y decimos, bueno, llegaron, pero una vez se ve la fe sincera de corazón que tuvo Rahab, que no hubo engaño, no les dijo, vayan por este camino, y bueno, capaz que los iban a atrapar, ella capaz que hacía una trampa o algo, porque también iban a atacar al lugar donde ella estaba. Pero tuvo fe en esto que iba a ser así, y los mandó por buen camino, y por más que por ahí lo pasemos por alto, esos hombres llegaron con todo bien. Si bien el Señor los guardó, pero también Rahab los mandó por este buen camino. Bueno, y después ya sigue pasando el capítulo 3, el 4 y el 5, acá yo tengo mis anotaciones. No lo vamos a leer así no hacemos tan largo, también quiero llegar al final. Bueno, en el capítulo 3 podemos ver el cruce del Jordán. Como decía en el capítulo 1, versículos dicen, mi siervo Moisés es muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Esto era lo que el Señor le había dicho a Josué. Y en este capítulo vemos cómo también las aguas se detienen cuando el Señor les manda. Acá dice del 14 al 17, por si alguno se lo quiere anotar y después leer, para no avanzar en la hora. Pero pasan el Jordán. En el capítulo 4 dejan unas piedras en medio del Jordán que eran recordatorio de la obra de Dios que pasaron el Jordán, y bueno, el Señor obró en esto. También, si se lo quieren anotar, tengo aquí unos versículos. Capítulo 4, 6 y 7. Es muy lindo lo que dice, así que bueno, después si pueden leérselos. Y en el 5, la circuncisión.
porque habían pasado ya muchos años y bueno, el pueblo que estaba ahí estaba avanzando, pero no habían hecho muchos este acto de circuncisión, que era muy importante. Y ahora sí, en el capítulo 6 dice, llegaron ya al fin a Jericó. Y dice en el versículo 1, empero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Ya estaban preparados también. Vieron que no consiguieron a los espías y bueno, se prepararon. Y nos muestra también de cómo nosotros cerramos, como se dijo, no sé, en una de las reuniones pasadas, cómo hay un muro también en nuestros corazones y lo cerramos. Y como dice acá, está bien cerrado, que nadie entraba ni salía. A veces nuestro corazón está tan duro que no dejamos que el Señor obre. Como siempre se dice, el Señor está golpeando la puerta de mi corazón. Y muchas veces lo tenemos así, como este muro, bien protegido y cerrado. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Y acá le da también el Señor una instrucción de cómo va a hacer esto. Vamos a leerlo así también conocemos un poco. Que dice, cercaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis 6 días, o sea, rodear la ciudad e ir caminando. El Señor no les dice que vayan con picos o palas o lo que sea a romper estos muros, sino que caminen. Ya lo vimos un poco la semana pasada. Y 7 sacerdotes, en el 4, llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno del carnero, así que oyeréis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la gran ciudad, de la ciudad caerá debajo de sí. Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí. Bueno, y ahí ya, como era un tiempo así, era atacar al pueblo. Y bueno, después, si pueden, si se animan y quieren conocer más, es muy interesante y también linda toda esta historia de cómo el Señor va obrando. Pero acá se ve también este acto de fe de Rahab, que si bien hizo muchas obras, también tuvo fe, y en el 22 se puede ver esto. Josué 6:22. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allá a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los mancebos espías entraron, y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos, y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y pusieronlo fuera del campo de Israel. Entonces acá se ve una vez más que el Señor también cumple su palabra. Y bueno, acá yo me tengo anotado un versículo en el 25, dice, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y la casa de su padre y todo lo que tenía en ella, lo que ella tenía. Y habitó ella, y acá cuenta un poco de cómo sigue Rahab, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. Y me anoté 3 versículos. Bueno, uno era el de Hebreos 11:1, que ya lo leímos, pero lo repasamos. Once 31 dice, por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. No se mezcló con el pueblo. El pueblo también pudo haber tenido este sentir en su corazón después de haber conocido las obras del Señor, y el Señor seguro iba a tener misericordia en algo, como así fue con Rahab.
Pero en todo este pueblo, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos. No murió, no fue destruida como el resto del pueblo. Y bueno, una de las cosas que vemos de esta mujer, que ya el Señor la pone entre todos estos hombres que tuvieron fe. Y es muy lindo saber que si bien tuvo una vida así en el pasado, el Señor también restaura una vida y bueno, te hace útil para el Señor. Y después en Mateo 1:6 vemos un poco más de esto, al principio de la Biblia. Cómo el Señor también utilizó a Rahab y fue útil. Capítulo 1:6. Y bueno, como siempre leemos acá en este primer capítulo, hay toda una lista de nombres. Pero en el primer versículo dice: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y bueno, a mí ya me produce un poco de gozo saber que el Señor utilizó aquello que fue vil y menospreciado, como se dice también en su palabra, a esta mujer. Y bueno, y empieza, no lo voy a hacer leer todo, pero empieza y dice en el 6:5, ahí está. Y Salmón engendró de Racab, acá dice Racab, pero es Rab, ¿no? A Boz. Y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesé, y Jesé engendró al rey David. Bueno, y ya sabemos que el Señor viene de todo este linaje, todas estas personas. Pero acá dice y Salmón, o sea que se casó con un hombre. Y tuvieron un hijo que es Boz, el que después fue esposo de Ruth, que también tiene acá su libro, y cuenta la historia de cómo Ruth también fue utilizada, y bueno, el Señor los unió. Y así que fue una de sus tantas tatarabuelas, por así decirlo, ¿no? Y después, el otro, Hechos 16:31, que es un versículo que tenía en el corazón desde el principio que conocí más a fondo esta historia. Que dice, Hechos 16:31, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, para nuestra dispensación es así. Y bueno, el Señor en esta parte tocó mi corazón, porque también soy testigo de que esta palabra se cumple y se sigue cumpliendo. De a poquitito, bueno, en mi caso como testimonio, mi familia va aceptando al Señor. Y éramos una familia muy católica. A mí hasta de grande me hicieron hacer la comunión, la confirmación. Pero después conocí, bueno, como se dice acá, la verdad. Y que el Señor Jesús murió por mí. Era algo que no me predicaban. Y bueno, me da mucho gozo esta parte, porque me hace ver que el Señor, como cumplió su palabra en esta parte, en esta historia de Rahab, también lo sigue cumpliendo hoy en día. Y bueno, si uno tiene fe, primeramente, como dice acá, creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso es lo que siempre predicamos, y es como Rahab también, obedecer y en fe acercarse también al Señor. Pero después nos dice otra cosa más, que dice: y serás salvo tú y tu casa. Yo cuando conocí esto era bien nuevo y me lo leyeron hermanos, o también se leían en las reuniones, y bueno, me explicaban cómo era. No era que si yo aceptaba al Señor enseguida iban a ser salvos. Ojalá fuera así, pero no es así, porque si no hubiese sido como por obligación, por imposición, y no es lo que el Señor también nos enseña. Que cada uno tome su decisión
de que si aceptamos o rechazamos y perecemos así como este pueblo pereció por negar al Señor, que podamos también tener la fe suficiente para dar ese primer paso. Después el Señor irá obrando, irá viendo también cada experiencia. Y bueno, no pide mucho, solo pide que demos este paso de fe, que para nosotros es mucho, porque nos cambia el destino de muerte a vida. Es totalmente diferente. Y así como Rahab también podemos ser útiles. Y acá es donde el Señor dice que no excluye a nadie, tampoco en la salvación. Aquel que fue lo peor quizá de este mundo a nuestros ojos, el Señor lo ve quizá como algo útil, y también como de testimonio y también de glorificación a su nombre, porque se puede ver en esa persona lo que el Señor hizo en su corazón. Así que, bueno, tenía más para leer, pero no quiero seguir rellenando. Que pueda ser así, que se pueda cumplir esta palabra y que también demos el paso para salvación, pero también como hijos de Dios en obediencia. Así que nos estemos también acompañando en oración los unos en los otros. Bueno, hermanos, como síntesis podemos decir que toda esta historia tan extensa que está señalada en la palabra de Dios, en la experiencia de esta mujer, siempre nos deja enseñanza, y la realidad es que la Biblia, como decía la pregunta de la sobrina, ¿no? ¿Qué pasa cuando terminamos de leer la Biblia? Bueno, hay creyentes que la han leído hasta 200 veces, la Biblia completamente. Y la Biblia permanece y siempre tiene enseñanzas, y a medida que vamos creciendo vamos entendiendo un poquito más de tanta sabiduría que hay en ella. Y una de ellas es el hecho principal de cómo la Iglesia de Jesucristo estaba prefigurada en la introducción de esta mujer que era del mundo, en la genealogía del Señor Jesús. No solamente Rahab, sino también Ruth, una que era ramera y la otra que era moabita, que Dios había dicho que nunca iba a entrar un moabita a su pueblo. Y eso habla de la Iglesia de Jesucristo, como el Señor, cuando el pueblo de Dios, que es Israel, desechó al Señor Jesús, bueno, Dios está formando su esposa, a la Iglesia de Cristo, a la cual ganó con su sangre. Y es notable pensar que en la sangre de Cristo uno podría decir, bueno, está limpia, no hay nada espurio, no es que hay pecado, pero sí hay sangre que no era del pueblo de Israel. Y bien lo dice Pablo, judíos son aquellos que son los del corazón, no los de la circuncisión de la carne. Por lo cual damos gracias a Dios que vemos y entendemos que la Iglesia de Cristo estaba presente en los planes de Dios, y cómo lo va mostrando a través de todos los tiempos, como una antorcha que va alumbrando el lugar oscuro hasta que el día amanece. Y esas lecciones espirituales, eso es lo que tenemos que buscar. Son historias bíblicas, reales, fieles, pero no buscarle una alegoría o solamente una aplicación moral a la lección, sino una verdadera enseñanza de carácter espiritual. No ignorar lo histórico de lo que sucedió. Fue real y concreto.
pero dentro de eso Dios también mostró misericordia, fidelidad a su palabra y el amor para aquellas almas que se humillan y reconocen en el Señor todo lo que debe ser reconocido, como en el caso de Rahab, ¿no es cierto? No hay acepción de personas. Así decía Pedro a los judíos de su tiempo, cuando empezaban a convertirse los gentiles. Dios no hace acepción de personas, sino de toda persona que obra justicia, y justicia quiere decir reconocer la obra de Cristo. El Señor es fiel y obra. Y esta mujer, aunque no se menciona la obra de Cristo, pero hay toda una historia detrás de todo esto. Por el cordón de grana también representa la sangre de Cristo, representa aquello con lo cual tuvieron que pintar con la sangre del cordero la puerta de los judíos cuando salieron de Egipto. En fin, hay un montón de detalles preciosos, útiles y prácticos también para aplicarlos. Que el Señor bendiga esta palabra. Son temas breves, historias extensas, temas breves, pero sería bueno que cada uno después buscara mayores aplicaciones, porque siempre las hay para cada uno de nosotros. Que el Señor pues nos bendiga